Bienvenidos a Opiniones, su programación en español del Canal 17. Hoy vamos a hablar de un país del cual hacía muchísimo tiempo que quería conversar, pero siempre me gusta hacerlo con naturales, con personas nacidas en el país del cual vamos a conversar, porque como siempre abordamos temas políticos, sociales, y quienes mejores conocedores de los problemas que quien haya nacido, quien haya vivido por largo tiempo en ese lugar. Por eso tenemos al señor Alan Rivera, analista político peruano, la primera vez que viene a nuestro canal y que espero que repita las visitas en otras oportunidades, claro para sí. hablar del Perú. Yo comentaba, Alan, se lo decía a usted hace un momento, cuando venía para acá con mi amigo José Antonio Albertini, que tuvo un programa aquí durante muchos años, comentaba de que la ruptura de los partidos políticos en América Latina empezó en Perú en la década del 90. Cuando Alberto Fujimori, y quería saber si estoy equivocado o acertado. Totalmente acertado, totalmente en lo cierto. Muchas gracias por la invitación, don Pedro, gracias por invitarme. Un gusto estar con usted aquí. Efectivamente, la demolición de los partidos políticos y la demolición de sus principales líderes comenzó en el Perú en la década de los 90. En todo el hemisferio. Así es. Y comenzó de una manera despiadada y planificada. ¿Por qué? ¿Usted cree que formaba parte de un proyecto integral? Forma parte de un proyecto integral de evitar que la sociedad organizada a través de partidos políticos pueda imponer la agenda de un país o pueda presionar para lograr concretar la agenda política, económica y cultural de un país. Y perdone usted, sí, pero es una pregunta obligada. ¿Este proyecto usted cree que responda a alguna ideología en particular o simple y llanamente son los afanes de control de grupos de poder? Exactamente, es lo segundo. Son afanes de control de grupos de poder. O sea, hablar ahora de izquierda y derecha son categorías complicadas porque tienen mucha complejidad. No existe solamente la derecha y la izquierda. Hay tonalidades en ambas partes. Y hay tonalidades en ambas partes, exactamente. Estamos en la misma línea. Lo que hay es arriba y abajo, el poder y los que están sometidos al poder. Y entonces esta demolición de los partidos es producto de una estrategia de los grupos de poder que apoyan coyunturalmente, en muchos casos, la desorganización de nuestra democracia, como la conocemos, y el caos. Hay una teoría social que se llama la teoría del caos controlado. Es una manipulación. Lo estamos viendo hoy en día en muchos países. Por supuesto, eso es lo que ocurre en Perú. Exactamente. Lo que hacen es generar muchas situaciones de caos en diferentes escenarios. Entonces hay muchos escenarios caóticos generando confusión. Entonces no se puede enfocar a alguien en un solo tema, sino que tienes demasiados temas, te dispersa la atención pública y es más fácil para el que tiene el poder controlar esos estados caóticos generados intencionalmente. Esto comenzó desde la derecha extrema, tradicional, las oligarquías que dominaban los países, en el caso del Perú, porque el gobierno de Fujimori era un gobierno que respondía a intereses de la extrema derecha, de las oligarquías, de los grupos de poder que fueron los que se pusieron de acuerdo para apoyar junto con el ejército. Era un gobierno de base popular, de compromiso. Era un gobierno popular populista, en número, pero no populista, pero no popular. Pero no popular necesariamente, aunque tuvo sus momentos de popularidad, no hay que negarlo. No, disfrutó del apoyo de la mayor parte de los peruanos. Claro, porque es lo más fácil siempre darle como a piñata al Congreso, porque no hay Congreso popular en este país que es el más democrático, uno de los más democráticos que hay en el mundo. Aquí en Estados Unidos, el Congreso goza de una popularidad de ¿cuánto? 24%, y estoy diciendo mucho. No, porque las encuestas con los congresos tienen que ser regionales, no pueden ser nacionales. Exacto, y tienen que ser por sectores, ¿cierto? Pero las encuestas también se utilizan para manipular. Y así se utilizaron, para retomar el tema, para demoler a los partidos políticos. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil controlar pequeños liderazgos que controlar a un partido político. Alan, o inventar líderes, exactamente. Y eso es lo que ha pasado en Perú. Pedro García yo creo que ha sido un líder inventado, ¿no? ¿Quién? Pedro García. Pedro... el presidente que fue sustituido. Sí, totalmente.
O sea, es un líder inventado, es una persona que no tiene capacidad para liderar realmente nada, ¿no? Pedro Castillo. Pedro Castillo. Esto, Perdón el error. sí, y me trajo me trajo también a una confusión. Pero Pedro Castillo, por ejemplo, es esos líderes inventados, pero hay otros tipos de líderes y cada sector de poder inventa su propio líder. El problema de esto es que los países estamos siguiendo líneas de intereses particulares manejados por grupos de poder, por grupos de interés y no por partidos políticos que son los que representan los intereses de grandes capas de la sociedad. nación por lo regular. Exacto. Entonces, en Perú lo que ocurrió en 2021 fue una elección con 19 candidatos. 19 candidatos. Y el que ganó en la primera vuelta, que fue Pedro Castillo, si usted saca el promedio de lo que sacó realmente del universo Era una electoral, minoría grande. 10.24%. Y Keiko Fujimori pasó con 6.7%. Entonces, con dos candidatos que tenían juntos menos del 20% del universo electoral, se pasó a una segunda vuelta y, por supuesto, todo se presta en un movimiento o en unas elecciones donde las mesas electorales no tienen completos los personeros y cualquier manipulación puede haber en mesa, La que fue lo que corrupción ocurrió. que siempre está presente. Exacto, entonces, incluso en la primera vuelta, yo que conozco muchísimo de política, tengo más de 40 años en política, incluso en la primera vuelta hubo manipulación de la votación en mesa, que le llaman fraude en mesa, ¿no? ¿Por qué? Porque habían muchos partidos que no tenían personeros. Entonces, los que sí estaban bien organizados eran los de Perú Libre, por supuesto, el partido por el que representaba a Pedro Castillo. ¿Por qué? Porque pertenecían al magisterio, al SUTEP, a la organización de profesores más grande que hay en el país. el sindicato magisterial está muy organizado. El sindicato magisterial más grande. Entonces, ellos estaban en todas las mesas y podían manipular el voto. Eso es lo que ha ocurrido en algunas mesas. En una elección donde el porcentaje es tan apretado, basta con manipular solamente 200 mesas para que le cambie el resultado final. Por supuesto que sí. Entonces, mire, acá en Estados Unidos, cuando yo fui a votar, para poner un ejemplo, solo estaba el presidente de la mesa. No había ni secretarios, menos personeros. El presidente de esa mesa, obviamente no estoy diciendo que lo haya hecho. Sí, pero podría haber hecho lo que hubiera querido hacer. Hubiera podido hacer lo que le daba la gana, cambiar el acta, poner 200 votos a favor de tal o cual. Entonces, estamos hablando de una situación en la cual no hay una legitimidad, ¿no?, ante la población. Y eso fue lo que ocurrió. Y lo que ocurre ahora es que no hay partidos políticos, excepto el Partido Aprista Peruano, que se acaba de reinscribir, y que sí es un partido que tiene una doctrina y tiene un programa político. Yo quiero hablar del APRA cuando ya estemos más avanzados en el programa. Por supuesto. Si usted me disculpa, pero me gustaría hablar un poquito del APRA. Con mucho gusto. Pero hay algo que quisiera que usted me destacara. Yo he apreciado en los últimos años como que el Congreso peruano es el más conflictivo del hemisferio. Lo es, porque justamente esta campaña de demolición contra los partidos políticos terminaron destruyendo a los partidos políticos, despedazando esos partidos y generando movimientos regionales, partidos pequeños, grupos, agrupaciones políticas de no se diversos ponen nunca colores de acuerdo en nada. No se ponen de acuerdo en nada. No se pueden poner. Quitan presidentes, ponen presidentes con una tranquilidad. Porque responden a intereses personales e intereses de grupos específicos. Entonces, cuando no hay una doctrina detrás de un partido político, lo que ocurre es que son los intereses personales. Son circunstanciales. Es lo que está ocurriendo ahorita en el Congreso. Como tenemos 130 congresistas que no se quieren ir porque viven de ese sueldo y no tienen una visión de país, ellos están peleando y dejando pasar el tiempo y no se ponen de acuerdo en cuándo van a hacer las elecciones por adelantado. ¿Por qué? Porque hay un caos en el Perú total. Y un caos que manejan muy bien los que crean ese caos social controlado. Por eso se llama caos social controlado. ¿No? ¿Tiene usted información de a quién podría señalarse, ya sea agrupación o personas, como los inspiradores de ese caos? Mire, en el Perú, y ahora vamos a entrar a la categoría de izquierda-derecha, tenemos que entrar a hablar de derechas y de izquierdas.
Existen lo ahí digo en realmente, plural. están definidas. Sí. En las Perdón. izquierdas hay una izquierda democrática que representa el APRA, que es un partido democrático comprobado 100%. Jamás Históricamente lo ha sido. ha sido defensor de la democracia durante todas las dictaduras que Y hubo. fue la mejor vanguardia en contra de la penetración marxista en el continente. Exactamente, el muro de contención del marxismo-leninismo y toda clase de marxismo-maoísmo. Y Víctor todo Raúl Aya La Torre era un hombre muy respetado en Cuba, tenía una gran influencia en ciertos sectores políticos. Por supuesto, el primer partido aprista se funda en Cuba, el Partido Aprista Cubano. Fuera del Perú, se funda en Cuba. El primer partido aprista se funda porque el APRA es una doctrina continental. Sí, es un Que proyecto fue fundada en continental. México el 7 de mayo de 1924. Y en México, en Cuba se funda en 1926, si no me equivoco, o 28, el Partido Aprista Cubano. Y después se fundan partidos apristas en varias partes de América Latina, porque APRA es Alianza Popular Revolucionaria Americana, ¿no? Sí, señor. Y entonces, en Cuba se funda el primer partido aprista, pues, Qué bien. el de Cuba, ¿no? Que es el Partido de la Estrella, y que ahora en parte del exilio es aprista, ¿no? Y se reúnen allá en el Versalles, ¿no? Cada dos sábados, me parece. Pero el punto, para volver al tema, Sí, el control en exactamente Perú lo que ocurre en Perú, del ejercicio existe la político. izquierda democrática, que la representa el APRA, y por ahí algún partido que sea democrático. El APRA ha sido 2 veces gobierno y jamás se quiso quedar en el poder, ¿no? Jamás quiso acomodar la Constitución y cambiar las leyes para quedarse en el poder. Y existe la izquierda no democrática, que se hace la democrática, se pone careta de demócrata, pero quiere cambiar ¿Quién las la leyes. personifican? La personifican estas izquierdas que están pidiendo el cambio de constitución. Los que están ahora protestando. Así es. Y dentro de esa izquierda hay 2 grupos grandes. Los caviares. ¿Los? Caviares. Caviares. Sí, el gauche caviar le dicen en Francia. Ese término lo inventaron en O Francia. sea, los ricos que son de la izquierda. Claro. Los ricos que son de la izquierda. Nosotros los le decimos burgueses los que son de la comunistas de izquierda. café con leche. Así es. Bueno, los comunistas de café con leche en Perú, o que son comunistas o marxistas de la boca para afuera, Sí, ¿no? seguro. Porque cobran con la derecha, pero saludan Gabriel con la García izquierda. Márquez vivía en México, en Italia, y era un hombre de izquierda. Así es. Bueno, por ejemplo, ¿no? Entonces ellos son los que han gobernado desde Ollanta Humala hasta la fecha. Y a ellos se les metió por debajo de las piernas la otra parte de la izquierda, que es la izquierda radical, la izquierda que tiene un discurso decimonónico, del partido Perú Libre, por ejemplo, que pertenece al Foro de Sao Paulo y que llevó a Pedro Castillo al poder. ¿Quién es la personalidad más destacada ahí, aparte de Castillo? Bueno, Vladimir Cerrón, que es un médico que estudió en Cuba la carrera de medicina y fue captado por el G2 cubano cuando era estudiante en Él Cuba. es el artífice de toda esta trama. Por supuesto, él va a decir que no lo es, ¿no? Pero yo le puedo decir en su cara que él es un agente del G2. Ellos son los que han llevado al actual embajador cubano en Perú, Al que dicen el gallo, creo. el Gallo, ¿no? Que estuvo en Bolivia, Estuvo que en asesoró Bolivia. muy bien al régimen de Bolivia. Exactamente. Y no El es doctor gratuito. Carlos Sánchez Berzain ha hablado mucho de ese personaje, Exacto. que fue el muy Gallo negativo Zamora. para Bolivia. El Gallo Zamora es el que aconseja a este gobierno de Pedro Castillo, donde están todas esas izquierdas vinculadas al narcotráfico del Braem en Perú, al narcotráfico también de Chota, de donde es originario Pedro Castillo, por eso no es gratuito que Pedro Castillo haya sido su candidato. En Chota, Perú, Cajamarca, se produce existe la más grande producción de látex de amapola. Perú se ha convertido en el mayor productor de látex de amapola de América Latina. Desde hace muchos años, de ahora recientemente. En los últimos 20 años, pero nadie se da cuenta de eso y nadie habla de eso. Entonces tenemos grupos narcotraficantes que apoyaron a este Perú Libre. Tenemos a los grupos de la minería ilegal y la tala ilegal que también aportan a este movimiento. Y tenemos grupos como el contrabando que hay en Puno, sobre todo, que es la región fronteriza con Bolivia. Entonces no es gratuito que Evo Morales haya estado paseándose por todo el sur del Perú, como Pedro por su casa, soliviantando, asusando y hasta financiando. Hemos estado involucrados en esta protesta. Por supuesto. Ahora, con mucha tardanza, se le ha prohibido el ingreso al Perú. Pero Evo Morales no es gratuito, pues que el Gallo Zamora haya estado allá.
Y que ahora está en Perú. Exacto. Después que Entonces, agarró Pedro Castillo. ellos están asusando a un sector del Perú que es la población aymara, la población quechua, la población rural del Perú, que ciertamente tiene razones para reclamar, porque ha sido sistemáticamente olvidada por un Estado burocrático, hiperburocrático, elefantiásico, mercantilista, que favorece solamente a los grupos de poder. Entonces, nuestro país no es un país pobre, es un país empobrecido. Y es un país que necesita salir de ese empobrecimiento sistemático llevado allí por un Estado que primero fue manejado por la extrema derecha en Perú y después ahora está siendo manejado por los caviares. El país está en ese caos porque los caviares han llevado esa izquierda falsa, hipócrita, parásita, ¿no?, y traidora de la nación, ha llevado al caos que existe hoy en el Perú, ¿no? Pero el Estado es el mismo, aunque peor, porque ellos lo han incrementado más. Las condiciones han deteriorado mucho. Han descubierto los huevos de oro están en las asesorías. Entonces usted tiene una ingente cantidad de millones de dólares pagados a ONGs por asesorías al Estado, ¿no? ¿Y esas ONGs de quién son? De los mismos funcionarios del Estado. Ni siquiera, o sea, son de esos grupos de izquierda de los que le hablo, de esa izquierda falsa, que es donde están los caviares y donde están las extremas izquierdas, hasta Sendero Luminoso, porque todos ellos están metidos en el mismo saco y están asusando y justificando los destrozos que se están haciendo en el país, porque no es una mayoría, es una minoría. Lo que están protestando es una minoría. Claro, son una minoría. ¿Cómo van a tomar una ciudad de 11 millones de habitantes, 5.000, 10.000 personas? ¿Cuántos habitantes tiene Perú en este momento? ¿30? 33 millones. Y en Lima hay 11 millones de habitantes, es un país muy centralista. Entonces, 5.000, 10.000 personas, 15.000 personas van a tomar un país, una ciudad. Es imposible. El 48% del PBI del Perú se produce en Lima. El Producto Interno Bruto. Así es, del Producto Interno Bruto, ¿no? Y la segunda ciudad es Arequipa y la tercera Trujillo. Y así vamos contando. Entonces, le reclaman a Lima, pero el país es un país que está regionalizado. Y los presidentes regionales, en su mayor parte, son de esas izquierdas. Y la mayor parte han sido presos o acusados por delitos de corrupción. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que se genera todo un caos para dominar un país. ¿Por quién? Por los grupos de poder, como usted lo dice. Lo que yo traduzco, Alan, es que la clase política peruana está en serias crisis. Totalmente, porque es parte de esa demolición que comenzó en los 90. Ahora, hay políticos que tienen obviamente una excepción, que confirman la regla, ¿no? Pero han aparecido un montón de gente metida en política que son absolutamente advenedizos, que no tienen formación política, porque es como usted de profesión periodista, bueno, o sea, nosotros los que trabajamos en periodismo, yo tengo 26 años en periodismo, tenemos estudios en periodismo, tenemos una formación, un abogado se forma para ser abogado, un médico para ser médico, un político se tiene que formar para ser político, tiene que estudiar determinadas cosas. No, acá hay gente que se ha metido a política y que hace cualquier cosa, son capaces de improvisar lo que sea. Y ese es el caos al que nos tienen sometidos en el Perú, que ha sido la estrella de América Latina por los últimos 20 años. Sí, en el crecimiento económico. Sí, se habla de Chile, pero es Perú el que está adelante. Así es, y la solidez económica del Perú ha sido tan fuerte que ni siquiera... Que ha podido soportar estas cosas. Que podemos soportar este caos y esta crisis horrible que estamos viviendo. Y yo espero, y le hablo a mis compatriotas que ven este ojalá lo vean muchos, tan sintonizado, y lo van a ver también por las redes, que reflexionemos, que necesitamos orientarnos a partidos políticos. El Perú necesita los partidos políticos tener partidos políticos. Son imprescindibles. Son imprescindibles. No hay democracia sin partidos. No puede existir democracia sin partidos. Claro, entonces la democracia se convierte en endeble. Sale grupos de prensa que están totalmente adscritos a esa izquierda caviar, a esa izquierda extrema, criticando el Congreso, y critican al Congreso, no critican al congresista Juan, Pedro o Roberto. Sí, no. Critican a la entidad y la desacreditan. A la entidad, claro. Entonces están destruyendo el sistema. Y Winston Churchill decía una cosa que era totalmente cierta.
la democracia, y lo voy a parafrasear, y no es exacto, pero es una traducción que interpreta lo que él dice. Sí. La democracia es un pésimo sistema, pero no conozco otro mejor. No, es que no hay otro mejor. Porque no existe. Él lo dijo poco después de finalizar la Segunda Guerra Mundial. Exacto. Entonces, por las tenemos críticas que defender. se le hicieron a su mandato. Por favor, acá en Estados Unidos la democracia no es perfecta, pero funciona y nos permite vivir en libertad. Y nos porque es lo permite hacer estos principal. programas. Exacto. Y hablar mal del propio gobierno de Estados Unidos. Exacto. Sin ningún tipo de temores. Ni Podemos represalias. criticar y podemos, incluso en un canal que puede ser del Estado, ¿no? Puede ser del Estado, no hay ningún problema en criticar. Alan, y esta señora que está fungiendo como presidente, ¿de dónde proviene? Del mismo partido. Sí, yo sé, libre. pero está demostrando, por lo que apreciamos a través de los medios, no tenemos conocimiento directo de la situación, está demostrando mucho temperamento, mucha entereza. Al comienzo daba la impresión de que Vacilante. ella iba a tomar las riendas, haciendo favor. lo que se tenía que hacer, y los que somos demócratas estamos apoyando a que no se caiga ese gobierno. El problema es que ella parece que está jugando a un doble discurso, porque ella dice que no va a permitir las protestas, pero no saca al ejército. Y entonces, ¿qué hubiera pasado acá en Estados Unidos si salen 10.000 personas y se corren por el centro de Washington a tratar de tirar piedras por la avenida principal? Sale la policía Tiene que salir. y reprime, Tiene porque que eso es lo salir. que hay que hacer. Y va a haber gente que va a caer, y va a haber gente presa, y se acabó. Usted sabe Pero se que pone yo- orden. Ella no ha puesto orden, amigo. Ella lo que ha hecho es sacar a la policía, Dejar de correr el tiempo. prohibirles usar incluso balas de goma. Solo pueden usar sus escudos y lanzar bombas O lacrimógenas sea, a la defensiva. a la defensiva. Entonces, ¿qué ha pasado? Más de 300 policías heridos. Mal heridos. Y un Usted sabe policía quemado, muerto. Yo la miro a ella y le veo cierta semejanza en su conducta con la señora Yanine Áñez, la que fue presidenta de Bolivia, De Bolivia. que hoy se encuentra en prisión. Que tal vez ella esté evitando resolver el problema como debe ser para no ir presa. Claro, porque también la experiencia que hay con ustedes los peruanos es que cuando dejas el gobierno te acusan de corrupción Y vas preso. 2 años. Una cantidad de tiempo de, Bueno, mínimo, de- ¿no? mínimo prisión provisional sin ser sentenciado. Claro, ahora, ¿qué pasa? Que la señora Dina Boluarte necesita tomar las riendas del asunto porque se está Sí, correr los empezando, riesgos que demanda el cargo. está afectando económicamente. Estamos hablando de 3.000 millones de dólares en pérdidas. Estamos hablando que ha cerrado la mina Las Bambas. Eso perjudica a 75.000 personas, porque son puestos directos e indirectos de trabajo que genera una mina. Y sobre todo en Perú. Perú es un país que tiene el 80% de su economía, yo le llamo economía popular. No es economía informal, es economía popular. Vinculada a la minería. No, vinculada a toda la economía. ¿Ok? Toda la economía peruana, el 80% casi, es economía popular que le llaman mal llamada informal. Porque no es que es informal, es absolutamente formal. Pero es popular porque no tiene acceso a los niveles y las múltiples trabas que pone ese estado elefantiásico que yo criticaba al comienzo, que yo le llamo en idioma castizo, si me permite, el estado estúpido. Yo creo que en el Perú necesitamos hacer un estado inteligente, un estado que permita que ese 80% Y del que país, hay muchas regulaciones en el país. mucho demasiadas regulaciones, que obviamente lo que generan es un estado mercantilista control. Enriquecimiento de los funcionarios. y una gran corrupción, y además una élite que sí puede pagar los costos de ese Estado absolutamente burocrático y puede generar, por ejemplo, un staff de una oficina de 20 personas dedicadas únicamente a pasar por el tamiz de todas esas exigencias que tiene el Estado, pero un trabajador, una persona que genera una empresa o un servicio individualmente o con su familia o con un grupo de amigos, no puede cubrir esos costos. El 40% del tiempo de un empresario emprendedor en Perú se va en resolver los problemas que le genera la municipalidad, la región y el gobierno central, porque son los 3 niveles del Estado. Yo se lo digo porque soy empresario y tengo un centro médico en Perú. O sea, el 40% de mi tiempo cuando voy a Perú es para resolver los problemas que me pone el Estado, a nivel regional, pero municipal, regional Es desesperante eso, Alan. y nacional. Desesperante, porque se pierde muchísimo dinero y eso ralentiza la economía.
Y al tener una economía Y ralentizada, aún así no se estuvieron puede en generar. una posición destacada en la economía hemisférica Aún así, por años. exacto. Ahora, si el Perú logra pasar este trago amargo, este momento tan difícil que estamos viviendo, y logramos por fin que la población reflexione y se dé cuenta que quienes han causado todo este caos al final de todo han sido esa falsa izquierda, gobernada por los, que le digo, los caviares, desde que se han ido Por infiltrando en el multimillonarios Estado, que gobiernan. que se han ido infiltrando del gobierno de Ollantumala, de ahí vino PPK, que cayó rápido y entró Vizcarra, después entró Francisco Sagasti, y ahora Pedro Castillo, y ahora Dina Boluarte, y ahora quieren que ella renuncie para desde el Congreso tratar de manipular y poner a otro caviar ahí, como lo fue Francisco Sagasti, y gobiernan sin que nadie los haya elegido. Entonces, ese es el lío del Congreso, ese es el problema del Congreso peruano. Porque a río revuelto ganancia de pescadores, esa es la teoría del caos controlado, pues es un resumen, ¿no? A río revuelto. Sí, muy cierto, muy cierto. Eso funciona así. Entonces, lo que necesitamos es que los peruanos reflexionemos y sepamos a quién elegir. Y elijamos por alguien que tenga un programa coherente, que nos proponga un Perú distinto. Y que tengan también cuidado en elegir a los congresistas, no solo al presidente. Por supuesto, pero para eso pues tienes que tener un programa de gobierno que sea coherente y unos congresistas, unos candidatos al Congreso que tengan antecedentes de saber lo que es la política y que tengan un antecedente de su vida particular también. Pero en el Congreso ingresan personas que tienen denuncias penales por colección, o gente que ha estado presa, o gente que ha tenido denuncias hasta de asesinato. Es increíble. Y pueden ser electos en esa O comisión. gente que no sabe ni leer, ni escribir, ni hablar, como Pedro Castillo, que era incapaz de articular Era una de frase contras coherente. maestro, inconcebible. Inconcebible. Entonces, nosotros, los demócratas, Se nos acabó el tiempo, Alan. hemos descuidado dos cosas, para Venga. resumir. Las escuelas y las universidades. Sí. Y eso nos ha llevado a que hay una desorientación. No se enseña educación cívica en los colegios. No se enseña lo que es el Estado. No se enseña lo que es el Congreso, el Poder Ejecutivo. Te y prometo judicial. una nueva invitación para seguir conversando del No, Perú. muchísimas gracias. Muchísimas gracias por haber No, estado acá. encantado. Muchas Mucho gracias. gusto. Muchas gracias. Un placer. Y gracias a ustedes por haber compartido con nosotros parte de su tiempo. Tengamos siempre presente, como decía el apóstol José Martí, la palabra es para decir la verdad y no para encubrirla. Tengan todos muy buenas tardes. Gracias, Alan. Muchas gracias.